bien. Este va a ser el primero de los jueves en los cuales vamos a tener reflexiones, de manera tal que quienes quieran hacer la práctica meditativa y recitativa puedan hacerlo y también haya una oportunidad por semana en conversar, en darles una charla dharma chiquita, reflexiones más que nada. Bueno, bienvenidos, bienvenido Richard. Me dice que ya no hay más incendios, Xavi. Bueno, qué bueno. ¿Cómo está Richard? Buenas noches, Matt. Se me ocurrió que para el tema de esta semana tomar esa duda que tienen muchos, inclusive practicantes de budismo, acerca de si uno puede practicar el budismo sin ser budista. Y bueno, dicho así es como una contradicción, ¿no? Pero vamos a enfocar el uso de las herramientas de budismo, en nuestro caso desde una perspectiva Zen o Chan, abriéndola a que todo el mundo pueda practicarlo. O sea que la respuesta inicial para los que están apurados es: yo puedo practicar budismo si tengo otra fe, tengo otras creencias. La respuesta que voy a tratar de fundamentar o explicar es que sí. ¿Por qué? Porque el enfoque que vamos a estar haciendo no es de budismo como una disciplina religiosa, sino como una ciencia de la autorrealización. Hoy en día hay movimientos o escuelas psicológicas que han tomado recursos del budismo, como el tema del mindfulness, la atención plena. Y bueno, nosotros desde una perspectiva budista podemos decir que sí, se puede tomar, siempre y cuando se cumplan con algunas condiciones que nosotros consideramos que son parte de la práctica. Solo que en lugar de referirnos a eso desde un punto de vista religioso o exclusivo del budismo, lo vamos a abrir para que también tengan cabida las filosofías personales de vida, de una vida ética, y también preceptos religiosos que uno puede tener desde otra fe. El budismo se puede resumir en un triple entrenamiento. El entrenamiento de la disciplina ética o moralidad, sila, el entrenamiento de la meditación, samadhi, la meditación de calma mental, y el entrenamiento de la sabiduría o prajna, prajna con J. Sila, samadhi, prajna. Entonces, nosotros podemos considerar que la base religiosa, los principios religiosos de cualquier religión o de una filosofía personal ética de vida pueden ser puestos en lugar de la ética budista. Si nosotros lo tomamos así, entonces podemos hacer el triple entrenamiento perfectamente, sin perder las raíces de nuestra fe o de nuestras creencias. Eso es, digamos, para iniciar. O sea que sí es posible. En particular,
un obstáculo con el que nos enfrentamos los maestros, sean monjes o laicos, que queremos transmitir esta enseñanza, este camino de liberación, es cómo presentarlo al público, ¿no? Cómo hacer para que la gente lo vea y pruebe este camino, este conjunto de herramientas que nosotros vemos que es tan útil y que tiene 2500 años de prueba, de uso, ¿no? Y lo primero es que la ventaja que contamos desde la perspectiva budista es que el budismo no es una religión o una filosofía o un camino de vida que exija que uno crea, que venga y crea, sino que parte de lo que dijo el Buda, venga y vea, o sea, vea, venga y pruebe, practique y vea con sus propios ojos, sienta en usted mismo qué efecto puede tener esta práctica, ¿no? Entonces, nosotros, a mí se me ocurrió, bueno, aunque no es novedoso el término, porque hay otros que lo usan, de otras disciplinas, usar la denominación ciencia de la autorrealización. Entonces, vamos a explicar qué es esto de la ciencia de la autorrealización y vamos a explicar qué es Luz del Dharma, esta pequeña orden, esta pequeña comunidad en formación que se me ha dado en fundar hace más o menos 8 años. Bueno, Luz del Dharma es una comunidad budista que practica dentro de un marco Zen, o sea, la escuela meditativa, la escuela budista que pone preponderancia en la práctica meditativa y contemplativa, y abierta, no sectaria. Es decir, tratamos de hacer una práctica que sea sin perder las raíces de las escuelas orientales, que vaya creando una idiosincrasia propia de Occidente. Muchos lo han hecho, muchos lo siguen haciendo. Eventualmente eso se va a ir decantando con los años y los siglos, ¿no? De que haya un budismo propio de Occidente, pero hoy ya tiene ciertas características reconocibles. En nuestro caso, la idea es esa, un Zen no sectario, un budismo abierto, un budismo de venga y pruebe, y un budismo planteado como ciencia de la autorrealización. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, primero luz del Dharma. La luz del Dharma es la luz, el Dharma es en este caso la enseñanza de lo que es, de la realidad. O sea, no es una teoría, es la enseñanza de lo que verdaderamente es, o que apunta a lo que verdaderamente es. Eso que verdaderamente es, lo vamos a experimentar a través de nuestra práctica. Eso sería el despertar o la iluminación. Entonces, luz del Dharma sería la luz de esta enseñanza que apunta a nuestra liberación. Y autorrealización, ¿por qué decimos autorrealización? Bueno, autorrealización, ¿qué sería? Es ese potencial que nosotros tenemos como seres humanos que vamos a tratar de desarrollarlo y manifestarlo. Sería un estado de felicidad, de sabiduría, de un montón de cualidades positivas y que le decimos es el despertar, es la liberación, es la iluminación, porque sufrimos a consecuencia de que vemos las cosas con una percepción equivocada, como si estuviéramos dormidos, así como una persona dormida ve las cosas, cree que algunas cosas son reales y otras no, cuando despierta la perspectiva cambia. Y entonces la autorrealización es ese despertar, autorrealizarnos, porque requiere de nuestro esfuerzo. Nadie nos puede autorrealizar, nadie nos puede realizar. Debe ser fruto de nuestra práctica en este caso. Entonces, autorrealización sería ese objetivo máximo que es
tiene todas las cualidades. Es ese estado de felicidad, es un estado interno, es un estado que está potencialmente o que está tapado por las impurezas de la mente que nos impiden ver las cosas como son. Eso sería autorrealización. Entonces, una vez que nosotros definimos que la autorrealización es realmente el modo de ser verdaderamente feliz y no andar atrás de logros o de posesiones, que eso es, hay que ampliarlo, pero digamos que todos más o menos saben que tener cosas, lograr cosas, no da la felicidad. De hecho, la gente que logra y tiene muchas cosas suele mostrar sufrimiento, hay suicidios, hay gente que dice, logren esto y se van a dar cuenta que con esto no se gana la felicidad. Son todos placeres o felicidades chiquititas, dependientes de circunstancias y muy efímeras. Entonces, la autorrealización sería alcanzar esa felicidad inherente, manifestar esa felicidad a prueba de todo. Buenas noches, Eliana. Buenas noches, Ariel. Silvia, buenas noches, desde Córdoba también. Una vez que nosotros definimos que la autorrealización es el camino a la felicidad, el camino a nuestra realización y poder ayudar a los demás que están vinculados, entonces ahí se nos clarifica el propósito de nuestra vida, porque la vida no viene con un propósito, el propósito se lo tenemos que encontrar nosotros, se lo tenemos que poner nosotros. Si no le ponemos un propósito, nuestra vida realmente no tiene sentido. Entonces, encontrando la ciencia, o mejor dicho, la autorrealización como norte, ese va a ser el propósito de nuestra vida. Vamos a tener más claro que lo que hacemos va a ser para lograr la autorrealización, que como les dije, no es solo un deseo egoísta de ser felices, sino que está vinculado a aliviar el sufrimiento de los demás y a darles felicidad a los demás, las dos cosas juntas. ¿Por qué decimos ciencia de la autorrealización? ¿Por qué a uno se le ocurre? Bueno, yo digo, muchas veces decimos, quizás desde las ciencias duras puede decirse que no es verdaderamente una ciencia, porque no es tan demostrable el logro, pero sí tiene características de ciencia. Primero, tenemos un objeto de estudio que es la mente. Estudiamos la mente, estudiamos cómo transformar la mente para liberarla. Y tiene un método sistemático que básicamente se llama óctuple sendero, que básicamente tienen todas las escuelas budistas, aunque cada uno tiene su particular forma de implementarlo. Entonces, tiene un objeto y tiene un método. Y nosotros, en particular, bueno, ese método lo vamos a aplicar a través de ciertas actividades que yo ya les voy a mencionar. En principio, por eso le decimos ciencia de la autorrealización. Tiene un objeto de estudio que es la mente, en eso somos parecidos a la psicología, por eso es que tenemos, suele haber muchos seguidores, en nuestro caso también tenemos varios compañeros, hermanos y hermanas en el Dharma, que son psicólogos, porque tienen en común con la psicología ese estudio de la mente. Y hay un cuarto factor que es, además de autorrealización, propósito de la vida y la ciencia de la autorrealización, está el de integrarse a una comunidad. ¿Por qué es importante la comunidad? En budismo se le llama sangha a la comunidad de budistas. Es importante, es la tercera joya, además del Buda y la enseñanza, es la tercera joya en el budismo, en la que se toma refugio. Nos refugiamos en la sangha, en la comunidad. Ustedes habrán escuchado ese dicho que dice, solo puedo viajar más rápido, pero acompañado puedo llegar más lejos. Eso, bueno, es sabiduría popular. Buenas noches, Valentina. Es sabiduría popular y es verdadera. Con la sangha, hasta el más fuerte que puede tropezar y caerse, siempre va a tener alguien que lo ayude a levantarse y seguir adelante. Es muy importante la comunidad de gente que está al lado de uno, que lo anima y le da soporte. El Buda mismo, cuando Ananda, su primo, le preguntó si la amistad era, o tener un amigo, era el 50%
de la iluminación, el Buda le dijo, no, no es el 50%, es el 100%. Un buen amigo es lo mejor para el camino espiritual, el 100% del éxito en el camino espiritual. No lo dijo así, pero hagamos de cuenta. El tema es que el tener amigos en el camino, eso es lo que constituye la sangha, y esa es la importancia de la unión. En este momento, con el coronavirus, no podemos reunirnos tanto como quisiéramos, pero el lado positivo es que gracias a eso hemos empezado a implementar y la gente se ha acostumbrado más a este contacto vía a distancia, vía virtual, online. Entonces, por ese lado, podemos estar acompañados y participar de esta comunidad. Y esa es la importancia, por eso yo invito a que se acerquen a la comunidad y para que caminemos juntos. Bueno, les dije antes, este método a la autorrealización que se puede realizar aún conservando las propias creencias, se hace básicamente llevando una vida simple. El budismo postula, y el Zen en particular postula, una vida muy simple y sencilla, de hacer una cosa a la vez, de manera tal que la mente esté tranquila y de esa manera poder prestar atención. Una vida sencilla y actividades que podemos dividir en actividades meditativas y actividades intelectivas. Intelectivas, las que requieren conocimiento, las que requieren el trabajo del intelecto. Las meditativas no consisten en poner la mente en blanco, como mayormente creemos cuando todavía no nos involucramos en esta práctica, sino en procurar que esos pensamientos que van a surgir, porque siempre surgen en nuestra mente, no nos lleven, no nos confundan. Entonces la actitud meditativa es cuando surgen pensamientos, dejarlos ir, relajar la mente y volver la atención al objeto de meditación. Entonces es un constante dejar ir y poner la atención aquí y ahora. Dejar ir, poner la atención aquí y ahora. Dejar ir lo que surge, no reprimirlo, porque si lo reprimimos toma más fuerza. Ni tampoco dejarnos llevar, porque también lo alimentamos. Es simplemente reconocer que surge, soltar, relajar la mente, volver la atención a lo que estamos haciendo. Esas actividades meditativas son la meditación propiamente dicha, que hay diversas formas de meditación. Si ustedes empiezan a seguir nuestras prácticas de la mañana y las vespertinas, van a ver que vamos a ir agregando, vamos a ir cambiando para que conozcan diversas formas meditativas. Una forma es la recitativa. Recitamos textos sagrados del budismo con el propósito de desarrollar la atención y calmar la mente. Y prepararnos para lo que viene después. Buenas noches, Karina, bienvenida también. Prepararnos para lo que viene después, que es la meditación silenciosa. La meditación silenciosa obviamente es más difícil que una meditación recitando un mantra o recitando un texto, un sutra. Es más difícil porque requiere hacer esa quietud y ese silencio que favorece que surjan más pensamientos, con lo cual es más fácil que nos distraigamos, que nos dejemos llevar. Entonces, hacemos la parte recitativa y la parte silenciosa. En la parte silenciosa también hay diversos objetos de meditación, que eso los vamos a ir viendo. Está la meditación meta, que es la meditación de la compasión. Está la meditación de iluminación silenciosa, que se usa simplemente la atención en la respiración. Está la meditación usando un watou, que es usar una frase, una pregunta, como por ejemplo, ¿quién soy yo? Que no soy este cuerpo ni esta mente. Es una pregunta que no tiene respuesta intelectual. Entonces, nuestra mente ilusoria, nuestra mente normal, chiquita, trata constantemente de dar respuesta, de identificarnos con algo.
identificarnos con el cuerpo, identificarnos con la mente, con las ideas, con distintas cosas. Y la meditación en el Huatou implica dejar ir cada vez que surge eso, dejar ir, dejar ir, dejar ir. E instalar un estado de no sé. Porque en el no sé es donde la mente está apta para ver y experimentar la verdad, para ver y experimentar nuestra verdadera naturaleza, o nuestra fuente de todo, o la divinidad dentro de nosotros, o nuestra naturaleza original, la vacuidad. Podemos ponerle cientos de nombres, pero se trata de lo mismo. Ese experimentar solo lo podemos lograr si podemos tranquilizar y abrir la mente para ver las cosas como son en el instante presente. Bueno, entonces esas actividades meditativas están, estas prácticas meditativas, está la comida dedicada. La comida dedicada es una comida en atención plena, la hacemos con agradecimiento hacia todos los seres que de una u otra manera contribuyeron a que esa comida llegara a nuestra mesa, con agradecimiento hacia ellos y dedicación a quien ustedes quieran. Nosotros lo dedicamos al Buda como mente, al Buda como naturaleza original. Lo pueden dedicar a Dios, a Jesús, a Alá, a quien ustedes, el ser en quienes ustedes crean, ¿no? O a la fuente original de todo, o simplemente eso, a la vida, si no tienen ninguna creencia. Lo importante es una comida en atención plena, en noble silencio. ¿Qué quiere decir? Que hablamos mientras comemos lo estrictamente necesario, preferible no hablar. Esa es una comida dedicada, con agradecimiento y con dedicación a todos los seres. Y el tercero es el servicio. El servicio o trabajo de bodhisattva, el trabajo voluntario. Se expresa, por ejemplo, cuando hacemos retiros o visitas al templo o a monasterios, cuando se hace un trabajo de limpieza. Todos colaboran voluntariamente para el bien de la comunidad, haciendo algo sin espera de retribución. Ese es un trabajo de bodhisattva, un trabajo por los demás. Hay diversas formas de manifestarlo, pero bueno, en particular estas son las tres actividades meditativas principales: meditación, comida dedicada y trabajo voluntario, trabajo de bodhisattva. Por la parte de las actividades intelectuales está el estudio, o sea, estudiamos textos sagrados fundamentalmente de budismo. ¿Por qué? Porque bueno, es la tradición de la cual surge este método. Pero eso no implica cambiar nuestras creencias, porque los estudios que hacemos en general están enfocados en lo que tenemos en común, todas las actividades, o sea, el desarrollo de la compasión, el desarrollo de la generosidad, de la sabiduría, tratar de dejar de lado las emociones negativas, los celos, la ira, la envidia, todo ese tipo de cosas que nos sacan del camino. Entonces, perfectamente se pueden realizar desde otra creencia, esa parte de estudio que nos sirve para fundamentar. Las charlas dharmas como esta, donde un maestro, un guía, un líder o cualquier miembro del grupo que pueda preparar un tema puede orientar a los demás. Nosotros decimos, bueno, al maestro que viene caminando un poco antes, un poco adelante de nosotros, sabe dónde están las baldosas flojas y nos va a decir cuidado aquí o cuidado allá. El maestro nos salva, el maestro simplemente nos ayuda pasándonos las señales que el Buda nos dejó para encarar ese camino a la autorrealización. Y el otro es la contemplación. Nosotros decimos que somos una escuela de práctica meditativa, que ya expliqué, y contemplativa. ¿Cuál es la característica de la contemplación?
Bueno, la contemplación es contemplar, observar, encontrar la raíz, sobrellevar y en lo posible extinguir. ¿Qué cosa? Sobre todo las emociones negativas. Porque decimos, dejamos ir, relajamos la mente, volvemos a meditar. Pero hay ciertas emociones que están, que son casi, digamos, están en forma muy presente, muy frecuentes cuando tenemos algún tipo de problema. Entonces, esas emociones nos duelen. Estamos tristes, nos deprimimos, nos sentimos desconsolados, nos sentimos solos, nos sentimos que la gente nos falla, que nos traicionan. Hay un montón de cosas que podemos sentir que son emociones negativas. O nos podemos sentir muy enojados, y asustarnos de nuestro enojo por esos deseos quizás de violencia o de hacerle daño a otro. Entonces, la contemplación consiste en, cuando surgen esas emociones, observarlas. O sea, no las reprimimos, tampoco nos dejamos llevar. Si yo me siento violento y yo agarro una bolsa de boxeo y le pego mucho, como cuando yo, muchos años antes de ser monje, era casi, pero no era, enseñaba artes marciales. Entonces, cuando estaba un poco salido de mí, agarraba el makiwara, es una madera que se usa en karate para golpear, enterrada en el piso, que uno la golpea y endurece los nudillos. Y entonces mis alumnos, hijos, me decían que ya sabían cuando yo estaba un poco alterado, porque cuando iban llegando a la clase escuchaban el ruido de que yo le estaba pegando a la madera. Y bueno, eso, que aparentemente es una buena salida, antes de pegar a alguien, pegarle a una bolsa o pegarle a una madera, en realidad no es solución, porque lo que estamos haciendo es dejarnos llevar por el enojo y estamos generando una dependencia de necesitar sacar la violencia de alguna manera. Entonces, si no tenemos una bolsa o una madera, le vamos a pegar a una puerta o a la puertita a la alacena o cosas así, o a una pared. Sino, ojalá que no, a una persona. Entonces, ese entrenamiento no nos libera de la violencia, sino que nos está habituando a sacarnos la violencia, ejerciendo la violencia contra algo. Bueno, la posición budista no es así, es dejar ir, no reprimir, porque si no toma fuerza y en algún momento explota, sino reconocerla, darse cuenta, mira, estoy enojado, estoy muy enojado, surgió este enojo, y tratar de observar de dónde viene el enojo, porque nosotros decimos, esta persona me hizo tal cosa, por eso yo me enojo, o me pasó tal cosa, por eso yo me enojo, o mejor dicho, me enoja esa cosa, y no es así. Uno se está dejando llevar, porque hay algo en nosotros vinculado, alguna raíz que está vinculada a esa emoción, y que usualmente las raíces del sufrimiento son básicamente la ignorancia de cómo son las cosas, la codicia y la ira. Esas son los tres venenos, se llaman, o las tres raíces del sufrimiento. Entonces tratar de encontrar, bueno, esto debido a qué es. Si es a ira, bueno, ¿y por qué ira? Porque yo no soporto que las cosas no sean como a mí me gustan. Normalmente es así. Las cosas no son como a uno le gustan, sino como son. Cuando coinciden con lo que a uno le gusta, uno está contento. Y cuando no coinciden, uno está sufriendo y se enoja o se pone triste. Entonces, tratar de encontrar esa raíz, examinarla, y a través de ese ver, uno empieza a comprender y comienza a poder trascender y eventualmente a extinguir. Esa es la parte de contemplación. Bienvenido Raúl, también de Córdoba. Welcome, Wuhan, William Sao, also, welcome. Y entonces, 3 prácticas intelectivas, que son la contemplación, la charla dharma y el estudio. Y 3 actividades meditativas, que son la meditación,
la comida dedicada y el trabajo de servicio. Ahí se resume toda nuestra práctica. ¿Unido en qué? En una comunidad, con un grupo de gente que son nuestros compañeros de caminar. En unos tiempos modernos, en sociedades donde se pone demasiado énfasis en la individualidad, en el ser distinto, separado y buscar por el beneficio de uno solo, el hablar de comunidad es un gran bálsamo. Empezar a preocuparnos más por los demás en lugar de por nosotros mismos. O sea, hacer las dos cosas, por nosotros mismos y por los demás. Y eso es un gran cambio, pero solamente lo podemos hacer donde hay gente que está orientada con un sistema de valores, aspiraciones que son parecidos a los nuestros o iguales a los nuestros. Entonces eso es el gran beneficio de la comunidad, que es tan difícil encontrarla. Bienvenida, Viviana. Muy bien. Y respecto a la pregunta inicial, ¿es posible? Sí, dije que es posible. Nosotros podemos practicar estas herramientas del budismo, o como le llamamos, ciencia de la autorrealización, conservando nuestra fe, nuestras creencias o nuestra ausencia de ellas, si tenemos una filosofía. Bienvenida Yolita, bienvenida Lupe. Y por eso nosotros hemos subdividido los modos de práctica en 3. De manera tal que tenemos practicantes, ordenados y renunciantes. Toda persona que comienza a practicar va a ser un practicante. Un practicante no necesita dejar su fe, no necesita hacerse budista, no necesita asumir compromisos más allá del de ser digamos, un buen compañero de camino o un miembro de la comunidad con el grado de compromiso que desee, pero no va a ser nunca presionado ni apurado a convertirse al budismo, a hacerse budista o alguna cosa así. De hecho, tenemos ejemplos de gente, de compañeros, de miembros que felizmente participan de nuestras actividades y tienen sus actividades inclusive de responsabilidad en su propia fe, en su propia iglesia. Entonces no hay ningún problema en que participen. Y como les dije, todo esto que yo les he dicho que podemos practicar, nada de eso va a ir en contra de su fe. No sé si van a decir lo mismo sus pastores, sus guías, sus líderes, pero desde mi perspectiva no vamos a ir en contra de lo que son. Al contrario, creemos que un cristiano que practique el budismo, que practique la meditación, que practique el zen, la ciencia de la autorrealización, va a ser mejor cristiano. Y así sea la que fuera su creencia religiosa o su filosofía. Esto le va a ayudar a ser una mejor persona, un mejor miembro de su fe, de su comunidad religiosa. Entonces, pueden participar perfectamente como practicantes. Ellos y cualquier persona. Por eso las puertas siempre están abiertas para todos. Yo les he llamado vehículos a estos 3 modos de participar, ¿no? Entonces, este primero es practicantes. Todos ineludiblemente tienen que pasar por eso. Algunos quedan en eso por decisión. Ahora, va a haber gente que se siente muy afín a la filosofía budista y quiere convertirse al budismo, quiere hacer una toma formal de refugio, le llamamos nosotros. Nosotros no tenemos bautismo, sino que le llamamos toma de refugio. Cuando uno se refugia en las 3 joyas del budismo, que son el Buda, el Dharma y la Sangha, o sea, el maestro, la enseñanza y la comunidad. La persona que se siente afín al budismo, y particularmente al budismo como nosotros lo practicamos en la comunidad budista Luz del Dharma,
también las puertas están abiertas para que haga la toma de refugio y los preceptos. Los preceptos son las normas éticas, que son básicamente abstenerse de matar, abstenerse de robar, abstenerse del sexo inapropiado, abstenerse de intoxicarse, abstenerse de el mal hablar, la mentira, la calumnia, etc. Estos dos últimos están intercambiados. Los dije en el orden cambiado. Pero bueno, básicamente esos preceptos son los que uno toma cuando toma refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha. Entonces la gente que siendo practicante dice, yo me siento identificado con el budismo, quiero convertirme al budismo formalmente, puede entrar al programa de ordenados. Y luego va a haber gente que siendo ordenada o que todavía no recibió la toma de refugio y los preceptos, que sienten un llamado a ser monjes. Esa gente que siente un llamado a ser monjes, después de bienvenido Andrea, bienvenida Andrea, ¿cómo estás? Ervina, Miofu, welcome, Ervina. Bueno, la gente que siente un llamado a tomar un mayor compromiso y a renunciar, entra en el vehículo del renunciante. Los renunciantes, ¿qué hacemos? Renunciamos a lo material del mundo y tratamos de poner preponderancia en lo espiritual. Somos un poco más estrictos en lo que hace al desapego de los bienes, de las cosas. Ahora, nuestra orden es una orden que podríamos llamar laica, en el sentido es similar, como las tradiciones japonesas, que no requieren el celibato obligatorio. O sea que el celibato es voluntario. Uno puede ser padre de familia, puede tener familia, puede querer tener familia en el futuro, no hay ningún problema. Perfectamente puede entrar la orden renunciante. El renunciante tampoco quiere decir que no pueda disfrutar de comodidades o de darse gustos. El punto es que esos gustos o esas comodidades no se adueñen de uno. Uno toma una forma de vida más simple, casi austera, diríamos, donde asume por ahí algunas incomodidades que para otra gente sería un sacrificio, para uno es un poco, forma parte de la práctica, no disfrutar una buena cama, pero no necesitar una buena cama, no necesitar un somnier, pero si duerme en un somnier está bárbaro, pero no sé si se entiende. Entonces, todos aquellos que sienten ese llamado a la renuncia y a cuidar el Dharma, a estudiar y a ser responsables de otros, pueden entrar en el camino del renunciante. Entonces tenemos practicantes, ordenados y renunciantes. El tema de hoy era si podía haber solo practicantes que no tuvieran que convertirse al budismo. Sí, puede haber. De hecho, está totalmente abierto y de hecho, en lugar de llamarle que practiquen budismo o de que practiquen zen, le vamos a llamar que practican la ciencia de la autorrealización. Ciencia porque tiene como objeto de estudio la mente y porque también tiene un método sistemático que cada escuela lo pone en marcha de acuerdo a sus características propias, pero siempre tratando de facilitar a la gente. Y bueno, de esta forma termino, a ver, no sé qué hora es, 43, bueno, pensaba que iba a ser de media hora y nos pasamos un poquito. Muchas gracias por haber participado. Si tienen alguna pregunta, escríbanla y yo el jueves de la semana que viene vamos a tener otra charla Dharma, donde pueden participar siempre en forma abierta y donde puedo responder las preguntas, las consultas que quieran hacer. Me van a ayudar mucho porque uno por ahí pierde de vista cómo
qué es lo que, qué inquietud puede tener alguien que está del lado de afuera. Así que no teman preguntarme, no sientan que ninguna pregunta es tonta. Acá yo estoy súper agradecido y me encanta que hagan preguntas y los animo a que pregunten lo que sea, porque seguramente hay otra persona que tiene la misma inquietud que ustedes y que por ahí no se anima a preguntarla. Entonces cuando yo responda vamos a estar ayudando a esa gente también. Muchas gracias. Es una alegría para mí poder tener esta oportunidad semanal de hablar con ustedes. Espero verlos la semana que viene a la misma hora, el jueves. Y, una novedad para los interesados en tomar refugio. El jueves, después de la reunión, esto lo hacemos a las 19 de Paraguay, a las 20 de Paraguay, vamos a hacer una toma de refugio en Zoom para quienes quieran hacerlo. Ya los voy a comunicar por otros medios, pero les aviso a los que están viendo que estaban con la inquietud esa, de que el jueves que viene lo vamos a hacer. Muchas gracias. Los de lunes a viernes a la mañana, a las 7 a.m., hacemos la práctica meditativa de recitación meditativa y meditación silenciosa. Y lunes, miércoles y viernes a las 7 de la tarde, hacemos esa misma práctica de las 7 de la mañana, que sería ceremonia o recitación meditativa, como le quieran llamar, es lo mismo. Y los jueves la reflexión. Hasta que estén bien, no quiero demorarlos más. Muchas gracias por haber estado. Quedo a sus órdenes. Gracias.